ejercicios pues van a ser parecidos. Me dijo Alex que iban a tener un examen, ¿no? Un examen que lo van a poder hacer en su casa. Entonces, esos ejercicios pues prácticamente son parecidos a los que vendrían en el examen, bastante parecidos. Entonces, se los voy a dejar para que ustedes lo puedan realizar. No son para hoy y pues van a ser, yo creo, para toda la semana. O no sé, cuánto tiempo les estén dando a ustedes para realizar los ejercicios. ¿Cuánto tiempo les están dando? ¿Cuándo es examen para llevar? Sí. ¿O en general con los ejercicios con el profe Alex? Ah, no, en general con ejercicios, no examen. Como 5 minutos, 10 minutos, y está difícil. ¿5 minutos o 10 minutos? 5 minutos, Eh, ¿no? Más o menos. no, sí. Pues, solo cuando nos tardamos da más tiempo. Pero en general Ah, son como 5 minutos. bueno, estos son ejercicios parecidos a los del examen. Del examen yo me imagino que se los dan para 2 horas, 3 horas o todo el día. Pues mencionó que iban a hacer 4 ejercicios en 1 hora. Ah, ok. Bueno, entonces, bueno, estos ejercicios se los voy a dejar para que los hagan de aquí al domingo y ya, bueno, ya luego vendrá el examen. Ya le pregunto a Alex cuándo sería el día del examen. Ya con él ya lo reviso, ¿no? Aparte. Pero bueno, jóvenes, vamos a hacer eso y muchas gracias por comentarme. ¿Los ejercicios se los enviaríamos a ti o los subimos Ah, al Classroom? sí, a Classroom, por favor. De hecho, la tarea va a estar en Classroom y allí ahora sí que lo que realicen, los procedimientos, los cálculos, ahí lo suben en Classroom en un PDF. ¿Sí? Ok, gracias. No, ¿de qué? Gracias a ustedes. Bueno, entonces queremos activar un relay. Vamos a utilizar Proteus. Bueno, voy a utilizar Proteus. Obviamente hay otras, ¿no? Pero Multisim, por ejemplo, solamente que no lo tengo instalado. Entonces, vamos a Proteus. Le estamos poniendo un relevador. Entonces, vamos a poner ahí un relevador de... Pues este es bueno, ¿no? Es Active, me habían dicho por ahí una vez. Entonces, vamos a utilizar este. Entonces, este relevador requiere de 12 volts aplicarlo a la bobina pues para que pueda conmutar de este lado, ¿no? Entonces, si yo le pongo 12 volts, bueno, aquí nada más le di un generador, uno de DC, para poder generar un voltaje. Pues también puede cambiar a corriente, ¿no? Si le doy aquí current source, pero bueno, a este le voy a poner 12 volts, ¿sí? Y ahorita no lo estoy haciendo con transistor, pero el primer paso que yo quiero es ver qué corriente requiero para poder, pues para poder activar el transistor con esa corriente, ¿no? Entonces, aquí vamos a ponerle su referencia y vean que así está normalmente, ¿no? Esta es la posición normal. Entonces ya conmuta al momento de que le aplicamos 12 volts. Lo que quiero hacer ahorita va a ser ver cuánta corriente está fluyendo aquí por la bobina. Entonces, lo podemos hacer aquí con un probador de corriente o también podría ser con con un virtual instrument, un DC ammeter. Lo voy a hacer ahorita con un probador de corriente. Entonces aquí pues nada más lo pongo en la dirección que quiero. Así. Y vamos a ver qué corriente está pasando por allí. Pues ahí se puede ver, esto está en amperes, entonces necesitamos 50 miliamperes, 0.5 amperes, ¿no? Son 50 miliamperes los que requerimos para poder activar este relevador. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Activarlo, pero con un transistor. En este caso, pues vamos a utilizar PN2222. Ahorita vamos a ver la hoja de especificaciones de SPN2222. Esta es la hoja de especificaciones de PN2222.
Aquí tiene sus rangos máximos, ¿no? Tanto de voltaje colector emisor, base colector. Aquí vienen sus operaciones máximas. Recuerden que cuando nosotros queremos saturar, por ejemplo, un transistor, pues por ahí habíamos visto que el base colector, perdón, del emisor al colector, podemos aproximarlo a un cortocircuito. Pero pues también hay que considerar siempre la hoja de especificaciones porque va a haber una corriente máxima de colector. Por ejemplo, aquí menciona que es no deberíamos de sobrepasar 1 ampere. Y también hace referencia este datasheets a la ganancia, HFE, aquí está. Esta es la beta que era la ganancia que habíamos comentado la clase anterior. Pero noten que hay diferentes HFE para diferentes corrientes de colector y diferentes voltaje colector emisor. Por ahí había comentado que podían utilizar una aproximación al inicio. Sí, es posible utilizar esa aproximación al inicio. Aquí está, en este caso, cuando son corriente colector 150 miliamperes y voltaje colector emisor 10 volts, pues podríamos utilizar entre estos rangos. Sin embargo, ahorita vamos a ver una herramienta ahí mismo en Proteus, de hecho la tiene Multisim, también la tiene PSpice, para poder ver ciertas curvas, las curvas del transistor. Nada más déjenme, me voy al PowerPoint. Bueno, aquí recordando que el transistor pues va a tener una corriente máxima y un voltaje colector emisor máximo y una potencia, ¿no? Luego los hojas de especificaciones pues no muestran estas curvas. Sin embargo, pues esta curva simplemente es la multiplicación de voltaje colector emisor máximo por la corriente de colector, ¿no? Entonces, es esta curva la que está aquí. Y bueno, vemos aquí que aparecen varias líneas que son, para cada una de las corrientes que hay en la base, va a haber cierta corriente en el colector y cierto voltaje del colector al emisor. Sí, esta es la curva que nosotros queremos ver. ¿Por qué? Porque aquí sí tenemos la hoja de especificaciones y nos manejan una ganancia, ¿no? Nos manejan una ganancia para diferentes voltaje colector emisor y diferentes corrientes en el colector. Son bastantes. Y igual podríamos tomar un valor por ahí de 150 a 200, digamos como la media entre estos dos, y podría ser una primera aproximación. Sin embargo, en vez de eso, vamos a generar estas curvas que están allí en Proteus, ¿sí? Entonces, tenemos este transistor. Recuerden que el transistor, pues aquí en la base se le añade una corriente eléctrica, ¿no? Y la corriente que pasa en el colector es beta veces la corriente de la base. Noten que esta beta o esta ganancia, la HFE, que es la ganancia de corriente, se define de esta forma, como la corriente del colector entre la corriente de la base, ¿no? Entonces de ahí sale la corriente del colector. Y nada, recuerden la corriente del emisor. La corriente del emisor pues es la suma de la del colector y la de la base, pero recuerden que también la corriente del colector y la corriente del emisor son bastante parecidas. Sí, cuando llegamos a saturación, luego la corriente de la base puede incrementarse, y pues va a haber un momento en la que la corriente de la base, pues del emisor, va a ser más grande que la corriente del colector y sí se va a empezar a ver. Sin embargo, pues también por allí el voltaje, así como pasaba en el diodo, que sí, nosotros definimos que son 0.7 volts, ¿verdad? Que son 0.7 volts para polarizar un diodo. Voy a regresarme tantito. Ajá, que son 0.7. En realidad, como tal, no es exactamente 0.7, ¿no? Sino que depende del... Pues vean que no depende solo de eso, aparte de que depende de la temperatura, depende
La corriente que está pasando por el diodo depende del voltaje del diodo. Y vean que este voltaje del diodo no se mantiene solamente en 0.7, sino realmente está allí cambiando, ¿no? Nosotros consideramos 0.7 porque lo estamos manejando de forma semi-ideal, porque si lo manejáramos de forma ideal, pues son 0, ¿no? Lo estamos manejando como cortocircuito. Entonces, al igual que como en el diodo, pues en el transistor pasaría algo parecido, ¿no? Si ustedes empiezan a aplicarle más corriente en la base, aquí, pues sí, la corriente se va a fugar por el emisor, pero pues va a haber un momento en que aquí, como parecido a un diodo, pues va a empezar a incrementarse también, ¿no? Entonces también eso va a suceder, ¿no? Pero pues sí, al final de cuentas la corriente del emisor va a ser la suma de la corriente del colector y la corriente de la base. Bueno, a ver, entonces aquí estamos en esta beta, ¿no? Esta beta es la ganancia del colector la corriente del colector entre la corriente de la base. Y vamos a generar estas curvas. Entonces, necesitamos una corriente en el colector. Entonces, vamos a poner una corriente en el colector. Igual puede ser aquí con el generador DC. Y aquí lo ponemos, ¿no? Entonces, solamente que aquí no está como voltaje, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos ponerlo aquí como una corriente, una fuente de corriente. Porque es la corriente que va a pasar aquí por la base, ¿no? Y también vamos a poner por allí nuestra referencia, nuestra tierra. Y necesitamos un voltaje aquí. Ese voltaje pues va a ser el voltaje de colector emisor. Nosotros podríamos aquí aplicar bastantes corrientes, bastantes voltajes colector emisor, poner varios puntitos y nosotros graficarlo, ¿no? Pero pues va a haber una herramienta que te hace eso. Entonces, aquí vamos a poner un voltaje en el colector. Vean que como estoy conectando directo a tierra, pues este voltaje de colector es el voltaje colector emisor. Entonces, aquí lo vamos a poner voltaje colector a emisor. Aquí le vamos a poner corriente de la base, y ahí está, ¿no? Entonces, nosotros podríamos aplicar aquí bastantes voltajes, bastantes corrientes, poner varios puntos, pero pues no vamos a hacer eso. Aquí está una opción, aquí en las gráficas, Graph Move, y hay una opción que dice Transfer. Ahí le doy clic en Transfer, y nos sale este cuadrito. Este cuadrito, pues nosotros tenemos que llenarlo. Necesitamos, al igual aquí como está esta gráfica, necesitamos un voltaje colector emisor, necesitamos ciertas corrientes de la base para ahora nosotros generar cuál es la corriente del colector, ¿sí? Entonces, van a ver, si se dan cuenta, van a ver dos ejes, por así decir, dos variables. La corriente de colector va a ser una función del voltaje colector emisor y de la corriente de la base. Entonces, necesitamos dos variables, voltaje colector emisor y la corriente de la base. Entonces, aquí, bueno, eso es con doble clic, ¿no? Le doy doble clic acá. Y aquí yo quiero el voltaje colector emisor y quiero la corriente de la base, ¿sí? Y entonces, aquí yo voy a mencionar cuál es el inicio y cuál es el valor final del voltaje de colector emisor. Ahí yo lo voy a dejar así en 0 y en 1. Y las corrientes de la base, pues recuerden que son pequeñas, ¿no? De hecho, si nos vamos al datasheet, pues son del orden de los miliamperes, ¿no? Ya cuando llegue ya los amperes, pues ya no. Entonces la base. Pero esto es en... Bueno, al menos aquí en la parte de saturación, corriente de la base están manejando por ahí 50 miliamperes, 15 miliamperes. Vamos a ponerlo por el momento en 1 mili y ahorita ya le aumentamos, ¿no? Entonces le damos, le doy OK, pero necesito graficar, ahorita lo que acabamos de poner pues serían las dos variables, ¿no? Voltaje colector emisor y la corriente de la base. Necesito esa variable que depende de esas dos, ¿no? Que es la corriente del colector o la corriente del emisor, que es bastante parecida. Entonces, vamos a poner aquí una
prueba que va a ser de corriente también. Y este va a ser nuestra corriente del colector. Entonces aquí pues le vamos a llamar mi colector. Así, le voy a poner IC. Ahí está IC. Y bueno, déjenme hago esto un poquito más grande. Y lo que haría es, lo selecciono y lo voy a arrastrar aquí de este lado. Entonces ya nada más aquí hay una opción que dice simular graph, ¿sí? Simular gráfico. Y entonces me aparecen varias curvas, ¿no? Hay varias curvas. Esas curvas, pues aquí yo le pongo el número de pasos. Por ejemplo, yo quiero 5. 5 significa que me iría primero de, a ver, si yo lo divido entre 5, pues serían 0.2, ¿no? En 0.2 milis a 0.2 milis. Entonces, la primera es de 0 miliamperes, la primera es 0.2 mil. Pero no le cambié, ¿verdad? Sí le cambié. Pero es que no le di graficar. Hay que darle simulate graph y ahí está. La primera es de 0, luego la siguiente es de 0.2 milis, 0.4 milis, 0.6, 0.8 y 1 mili, ¿no? Ya si lo quiero ver, pues, más grande, nada más aquí le doy clic a la parte rojita. Así. Y bueno, ahí se ven, ¿no? Ahí se ven las curvas. Solamente que, pues, elegí el voltaje colector emisor algo bajo, de hasta 1 volt. Recuerden que ese voltaje colector emisor puede estar un poquito más, pues más grande, el intervalo, ¿no? Entonces, simplemente ese voltaje colector emisor aquí le puedo parar, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Vete hasta 10, y aquí en vez de 1 mili, pues, no sé, tal vez 20 miliamperes. A ver qué... Y ya le doy aquí Simulate Graph. Y vean que esta gráfica parece así como que un poco cuadrada. Si ustedes quieren mejorar esa resolución, lo único que tienen que hacer pues es aquí mejorar el número de pasos. En este caso pues en el voltaje colector emisor. Entonces le podemos poner 300 pasos. Lo único que se va a ver pues es que se va a ver un poquito más suavecita la curva. Apenas si se alcanzó a ver, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos esta gráfica. Recuerden que la corriente de la base, la corriente del colector va a depender de la corriente de la base. Beta es la corriente de la base. Beta es la corriente del colector entre la corriente de la base. De alguna forma, esta gráfica nos podría servir para poder elegir o para poder saber cuál es la beta o cuál es la ganancia en cierto punto de operación. ¿Sí? Aquí en este ejemplo, en este ejercicio, pues tenemos un relevador, el cual cuando le ponemos aquí 12 volts, pues estamos en 50 miliamperes, están fluyendo aquí por el colector, por la bobina, están fluyendo eso por la bobina, 50 miliamperes. Entonces, quisiera trabajar en este caso en 50 miliamperes. Ahora vean que este relevador necesita 12 volts, ¿no? Entonces, nosotros necesitaríamos este relevador ponerlo aquí arribita, ¿sí? Aquí arribita, aquí en cada uno de los pines de esta bobina va a ir aquí, ¿sí? Como si fuera una resistencia. Y entonces va a haber una corriente de 50 miliamperes que activaría el relevador. Otra forma de poder ver esto también sería que como necesitamos 12 volts, y si aquí nosotros en el voltaje, nosotros le pusiéramos 12 volts, nosotros tendríamos que llevar al transistor a saturación, ¿verdad? ¿Por qué a saturación? Vean que si aquí aparece un voltaje aproximadamente 0 volts, aquí del colector al emisor, prácticamente el voltaje aquí en la bobina pues serían 12 volts, ¿no? Por ley de Kirchhoff, aquí le añades 12, le quitas 12 en la bobina, más 0, pues da 0. Entonces, son dos formas de ver, ¿no? Una es, lo ponemos aquí que fluya en 50 miliamperes, la otra lo llevo a saturación. Recuerden que para las partes de saturación, aquí como se veían en estas gráficas, pues la beta sí puede llegar a cambiar bastante. En cambio, en ciertos puntos, por ejemplo, C, B, incluso aquí en D, podemos ver la beta un poquito mejor porque es una fase lineal, no es una región de operación lineal
del transistor. Esta parte hay una curva, así, realmente está como complicado aquí ver la beta, ¿no? Entonces, en estos puntos podríamos irnos y tener una beta aproximada. Entonces, vamos a ver cuál es la beta, ¿no? Entonces, necesitamos 50 miliamperes. Esta gráfica que tenemos, pues la podemos acomodar un poquito. Sí son 50 miliamperes, ¿verdad? Entonces vamos a decirle que vaya hasta 100 miliamperes. A ver, le voy a dar graficar. Dejen... Ah, pero es en la corriente del colector, ¿no? Entonces, me voy a ir un poco menos. Miliamperes. Yo necesito ver en la corriente del colector 50 miliamperes. Vean ahí, ya más o menos estamos ahí. Entonces, llego a 1 mili. Vamos a ponerle unos 10 pasos. Vean que aquí tenemos ya 50 miliamperes en este punto. Aquí tenemos 50 miliamperes. Ok, igual podríamos ya trabajar en esa región. Ok, son 50 miliamperes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos cierta corriente de base, ¿sí? Voy a llevarme esta gráfica a PowerPoint para hacer unos cálculos. Déjenme ver si puedo copiarlo así directo. O si necesito darle un pantallazo. No me gusta. Le voy a dar un pantallazo. Pero no me gustaron los colores. Me gusta más así porque aparte está más delgadito. Ahí está. Entonces, tenemos diferentes corrientes, ¿no? Tenemos la de 0 milis, la de 10 mili... Perdón, no son 10 milis. ¿Cuánto era? Voy a regresar a Proteus. Ajá. Lo dividí en 10 y es un mili, ¿no? El valor final. Ok. Déjenme, voy a hacer aquí un cambio. Vamos a ponerlo en un volt, el voltaje colector emisor. ¿Por qué hago esto? Pues porque como casi me voy a ir a saturación, el voltaje colector emisor pues va a quedar bastante bajo, ¿no? Entonces, por eso me estoy yendo a un volt para tener mayor detalle aquí en torno a los voltajes colector emisor bajos. Entonces déjenme lo vuelvo a copiar. Ahí está. Ahora sí. Estamos en que esta gráfica va en pasos. Son 10 pasos desde 0 a 1 miliampere en la corriente de la base. Entonces aquí en PowerPoint pues vamos a hacer vamos a poner ciertas corrientes de base. Yo necesito 50 miliamperes. Entonces necesito esta aproximadamente, esta que está aquí. Sí, esta que está aquí. Aquí vean que la corriente del colector es la que me interesa porque es lo que tiene que fluir por la bobina, son 50 miliamperes. Entonces yo me voy a ir a esta. Solamente que en esta, la corriente de la base es déjenme aquí, lo acomodo un poquito y también cambio el color porque no se va a ver.
La corriente de la base pues va a ser igual a, tenemos 0, 0.1, 0.2, 0.3. Entonces tenemos 0.3 miliamperes, ¿no? Miliamperes. Eso es, ¿no? Pues por las divisiones 0, 0.1, 0.2, 0.3, está dividido en 10. Ahí está, 0.3 miliamperes. Y esta es la que me interesa. ¿Por qué? Porque esta coincide bastante con la de 50 miliamperes en la de corriente de colector. Entonces, si me voy un poco aquí arriba, esta sería una corriente de base de 0.4 miliamperes. Esta corriente de la base que está aquí abajo sería de 0.2 miliamperes. Entonces, ¿qué quiero hacer? Yo quiero determinar la beta. Y para determinar la beta, yo requiero una corriente de colector entre una corriente de la base. Quiero manejar voltajes colector-emisor bajos porque me los voy a llevar a saturación. Entonces, me voy a ir a una corriente de colector pequeña, tal vez 500 miliamperes, perdón, 500 milivolts. Ahí está. Entonces, yo necesito trabajar en torno a este punto que está aquí. Lo voy a poner con un circulito. Quiero trabajar en torno a este punto. ¿Sí? Allí. Quiero trabajar en ese punto. Ahí está. Entonces, en este punto, necesito saber cuál es mi beta. Yo tengo ciertas corrientes de base. Y veo también, podemos ver que aparte que tenemos la corriente de base, pues también tenemos cierta corriente de colector aproximada. Sí, aquí pues si maximizo esto un poquito, pues vemos que para esta corriente de base de 0.4 miliamperes, tenemos por ahí de los, ¿qué serán? 66, 67 miliamperes en la corriente de colector. Para esta corriente de base de 0.3 miliamperes, tenemos una corriente del colector de por ahí de los 0.51 miliamperes, ¿no? Y para 0.2 miliamperes, esta, tendríamos por ahí de 0.35, así a ojímetro. Entonces vamos a poner esos valores aquí. Esta es la corriente base, mientras que la corriente del colector, esto es un aproximado, ¿no? Esto no es exacto, ¿no? La corriente del colector, es más, le voy a poner allí que es aproximado, es aproximadamente ¿a qué será? Dijimos que como unos 66, ¿no? Unos 66 miliamperes. Ahí está. Esa es aproximadamente esa corriente de colector. Y para la corriente de base 0.3 miliamperes, tendríamos aproximadamente 0.51, ¿no? 51 miliamperes. Ahí aproximados. Igual hasta lo podríamos cerrar en 50. Y la de corriente de base 0.2 miliamperes, tenemos aproximadamente, ¿qué será? Pues sí, por ahí como de 0.35, ¿no? 0.35, vean esto, aquí llega como a 0.35 de este lado, acá, aquí, 0.35 es más o menos a donde llega. Entonces vamos a poner que ahí aproximadamente es 0.35, ¿no? Entonces vamos a poner 35 miliamperes, ahí está. Con esos valores, pues nosotros podemos determinar la beta, cuánto varía la corriente del colector entre la corriente de la base. Por ahí tal vez no es clase de matemáticas, ¿verdad? Pero pues recuerden que la derivada es una razón de cambio. En este caso, la beta pues vendría siendo así como esa pendiente. Si ustedes grafican la corriente de colector igual a beta veces I base, esta beta vendría siendo la pendiente, ¿no? Y la corriente de la base vendría siendo el eje X, entonces sería MX igual a C, y ahí la ordenada al origen pues sería 0 en este caso, ¿no? Entonces, y vean que esta beta pues podría representar una pendiente, ¿no? Entonces, aquí de alguna forma nosotros podemos también hacer una aproximación ahí parecida. Vemos que para este punto, 66 miliamperes y 0.4 miliamperes en la corriente de base,
pues tenemos un punto definido, ¿no? También para 51 miliamperes y 0.3 miliamperes también tenemos otros. Recuerden por ahí que pues una derivada o una pendiente, en este caso, pues la beta se va a definir como la variación, ¿no? La variación del eje Y entre la variación del eje X. Aquí vamos a hacer parecido. Tenemos el eje Y, que es la corriente de colector, el eje X, que es la corriente de la base, y podemos hacer una aproximación de nuestra beta. Entonces vamos a hacer una aproximación de nuestra beta. Pues vamos a poner aquí beta es igual a, o bueno, no es igual, ¿verdad? Pero es aproximado, ¿no? Entonces lo voy a dejar ahí al igual. Y voy a hacer dos pendientes. Voy a tomar primero la de 0.4 y la de 0.3, y luego la de 0.3 y la de 0.2. Vean que si yo sumo esas dos y la divido entre dos, obtendría la media, porque yo puedo considerar de este punto, podría considerar de este punto a este punto. Este me daría una pendiente. Podría considerar de este punto a este punto, estos dos puntos, y tendría otra pendiente, ¿sí? Ahora, si yo, vean que yo estoy en medio, si yo sumo esas dos y luego las divido entre dos, obtendría la media. Eso es lo que voy a hacer. Voy a obtener la media. Entonces, ¿cómo se define una pendiente? Y entre X, ¿no? Variación de Y entre variación de X. Tenemos 66 miliamperes, aquí vamos a poner así. 66 miliamperes menos 51 miliamperes. Estoy tomando esto, ¿no? Y2 menos Y1. Entre X2 menos X1. Entonces sería 0.4 miliamperes menos 0.3 miliamperes. Ese vendría siendo una pendiente. Pero quiero sumar la otra, ¿no? Más. Entonces voy a poner la otra. La otra sería tomando este Y2, este Y1, este X2, este X1. Entonces aquí lo voy a poner 51 miliamperes menos 35 miliamperes sobre 0.3 miliamperes menos 0.2 miliamperes. Y esto pues lo voy a dividir entre dos. ¿Para qué? Para obtener una media, ¿no? Una media de esas pendientes. Entonces, aquí tengo esto. Ya está así. Este sería nuestra beta. Déjenme lo paso aquí y lo voy a cambiar de color. Entonces, este sería nuestra beta. Y esto daría igual a, ¿alguien me puede echar la mano? O algunos me pueden echar la mano, nada más para corroborar. ¿Cuánto daría todo esto? Ahí nada más recuerden 1000 y pues es por 10 a la menos 3. Aunque no pasa nada, si ponen 66. Sí, profe, ok. A mí me da 155. Muchas gracias. Sí, 155. Excelente. Entonces, hay una beta, ¿no? Para ese punto de operación, de hecho, no es ni este ni es este, el del medio. Para este punto de operación, pues tenemos una beta aproximada, ¿no? Esa beta, pues recuerden que cambia también por la temperatura, pero pues es aproximada, ¿no? Y nos podemos guiar con esa primero. Entonces sería una beta de 155. Entonces vamos a hacer el cálculo para encontrar pues la resistencia que requerimos en la base, ya tomando en cuenta esta beta, ¿no? Entonces,
Gracias. Aquí tenemos este transistor, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, pues es duplicar ese transistor. Vamos a duplicar el transistor, lo vamos a poner por acá. Y vamos a poner también el relevador. El relevador va a ir aquí. Sí, aquí va a ir el relevador. Y pues vamos a conectarle una fuente de voltaje es un generador de voltaje de 12 volts. Ahora déjenme hago esto un poco más abajo. Tal vez por aquí. Ahí está. Un poco más arriba, porque quiero poner ahí algunas sondas de prueba. No me gusta. Ok, entonces vamos a poner aquí nuestra fuente de voltaje de 12 volts. Ah, pues ya lo habíamos puesto, ¿no? Aquí, este es de 12 volts. 12 volts. Y pues le vamos a poner no sé, BCC, así lo teníamos, ¿verdad? BCC. Y lo vamos a conectar aquí. Y aquí forzosamente tendríamos que tener una resistencia. Entonces pues vamos a colocar una resistencia que va a dar una cierta corriente, ¿no? A la base. Entonces vamos a conectar esa resistencia y lo vamos a poner así en el modo como hemos estado trabajando, que lo conectamos aquí de este lado. Y pues le vamos a poner su respectivo ground, ¿no? Su tierra, aquí. Igual lo voy a poner un poquito más abajito por si quiero ver la corriente de la base. Ahorita después, ¿no? Entonces, ahí está. Pero ahorita tenemos esta resistencia y esa resistencia pues tiene que hacer que pase cierta corriente por la base y esa corriente de la base pues va a hacer que pase una corriente en el colector. Entonces, pues nosotros necesitamos una corriente de colector de 50 miliamperes, ¿no? Entonces, déjenme, voy a copiar esto. Necesitamos una corriente de colector de 50 miliamperes. Es lo que queremos, es lo que nosotros queremos. Entonces aquí necesitamos que fluya 50 miliamperes. Ahí está, 50 miliamperes. Y bueno, si nosotros queremos que por aquí fluya 50 miliamperes, en la base, nosotros ya encontramos una beta aproximada de 155. Entonces vamos a copiar esta beta. Tenemos una beta en ese punto de operación de 155 aproximadamente, ¿no? Ahí está. Nuestra beta es de 155 aproximadamente. Entonces necesitamos una corriente de colector, una corriente de base, perdón. Nuestra corriente de la base, pues vendría siendo I de colector sobre beta, ¿no? Sobre beta, ahí está. Sería la I de colector sobre beta. Recuerden que la corriente de colector, pues es beta veces I de la base. Entonces, ahí está. Esa sería la corriente de la base. Entonces, en este caso, pues, la corriente de la base vendría siendo 50 miliamperes sobre 155. Es un aproximado, ¿no? Quedamos, pero nos va a salir. Entonces, ¿alguien me puede dar este valor, porfa? De cuánto sería el valor de la corriente de la base. $322.58 por 10 a la menos 6. Serían... Ahí está. 352.58 microamperes. Esa sería la corriente de la base aproximada. Entonces, recordemos que este circuito que está aquí, pues, si hacemos una ley de Kirchhoff de voltaje, pues, vemos que aquí está la fuente primero, ¿no? La fuente de 12 volts. Entonces, vamos a poner nuestra fuente de 12 volts. Primero vemos unos menos 12 volts.
Y luego vemos que hay una caída, pero vemos aquí primero el signo más. Aquí de hecho voy a ponerle símbolos. Aquí tenemos un más y de este lado tenemos un menos, ¿no? Ahí tenemos un más y un menos. Y aquí, pues, en nuestra fuente, pues, vemos primero el signo menos, ¿no? Vemos primero el signo menos. ¿Por qué? Porque es una fuente y va de menos a más. Entonces, vamos a ver primero el signo menos, ¿no? Entonces, aquí hay un menos. Y aquí va a haber un más y un menos, ¿no? Esa sería la del, ¿cómo se llama? El voltaje de la base al emisor. Ahí está. Es un más o un menos. Entonces, tendríamos menos 12 más la resistencia de la base por la corriente de la base. Luego vendría más el voltaje de la base al emisor. Y esto da 0. Vean que nosotros ya tenemos que necesitamos que la corriente de la base sería 322.58 microamperes. Entonces, de aquí nosotros necesitamos despejar RB, ¿no? Entonces vamos a despejar RB. Entonces, RB sería igual a 12 volts menos voltaje base emisor. Recuerden que ese voltaje base emisor lo podemos aproximar al voltaje del diodo, ¿no? De 0.7. Entonces sería menos 0.7 volts dividido entre la corriente de la base, que sería 322.58 microamperes. Ahí. ¿Alguien me puede dar, por favor, ese valor de RB? Sí, de 35 kilo ohms. 35 kilo ohms. Ahí está, 35 kilo ohms. Entonces, ese sería más o menos la RB que tendríamos que ponerle. Entonces, aquí le vamos a poner ese aproximado de 35 kilo ohms. Y bueno, vamos a ver cuál es el voltaje colector emisor, la corriente del colector, la corriente de la base aproximada y la corriente del emisor. Saludos. Perdón, no escuché. ¿Cómo? No, no. Ah, ok, entonces aquí vamos a ver cuál es la corriente del colector, corriente del emisor, corriente de la base, y pues nos faltaría algo más, ¿no? Que sería el voltaje base emisor, nada más para ver cuánto tenemos ahí en el voltaje de la base del emisor. Entonces aquí ponemos y nos faltaría un voltaje de la base al emisor. Entonces va a ser este. Ahí está. Entonces le damos correr. Pareció un error. R12. Ok, ¿cuál es R12? Voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar esto. Esto está bien. Es que como que hay uno que se repitió, creo. Voy a copiar todo esto en uno nuevo. ¿Sí? Entonces me lo copio. Vamos a crear uno nuevo.
Déjenme ver si ya no sale ese error. Dice Group Object R1. Ah, este está mal. Está mal puesto. A ver si ahora sí. R1, 2. No, no era ese. Era este. Ok, bueno. Entonces, igual lo que podemos hacer es poner un DCAmeter. Dice que está mal puesto. A ver qué pasa. Si le doy a play, aparece. Pero bueno, no sé qué pase. Voy a poner un DCAmeter. Y déjenme paso esto un poquito más para la izquierda, pues para que entre todo. Y nos falta un voltaje, ¿no? Vamos a poner la prueba de voltaje aquí de base a emisor. Entonces, le vamos a dar play. Bueno, ahí aparece 0, pero pues porque está en amperes. Si lo ponemos en miliamperes, de hecho en micro, ¿no? En microamperes, porque ahí nos aparece esto. Vamos a acercarnos un poquito. Se ve muy feo. Pero aquí vean, esta que está aquí, la corriente del colector, no sé si se alcanza a ver. Voy a ir haciendo lo siguiente. A ver, igual puedo hacer este para acá, a ver qué pasa si mejor lo pongo aquí. Ándale, así se ve un poquito mejor. Entonces, este voltaje que vemos aquí, le voy a cambiar de nombre. Pues este es el voltaje colector a emisor, ¿no? Este es el voltaje colector a emisor porque está directo a tierra. Este que está aquí, pues le vamos a llamar corriente de colector. Este que está aquí, pues sería el voltaje de la base al emisor. Y este que está aquí sería el voltaje del emisor, ¿no? Entonces, déjenme lo vuelvo a simular, nada más para ver los valores. Ahí está. Entonces, tenemos un voltaje base emisor de aproximadamente 0.7, bueno, 75 volts, ¿no? 0.75 volts, que coincide, ¿no? Con lo que habíamos dicho, 0.7, ahí un aproximado. Una corriente del colector, vean que de aproximadamente 49 milivolts, nosotros necesitábamos 50 milivolts. El voltaje de colector emisor, si se dieron cuenta, esto se fue directo a saturación. Tenemos un voltaje de colector emisor de 0.2. Ahí recuerdan que cuando nosotros lo aproximábamos, pues lo aproximábamos de forma que quedara como un cortocircuito. Es esta la imagen. Este voltaje colector emisor, ¿sí era este? No era este. Hacíamos que el voltaje que del colector emisor poníamos un cable y hacíamos nuestro análisis para encontrar la corriente de saturación. Esto pues es aproximadamente, ¿no? Aproximadamente 0, pues, ahí está, ¿no? Aproximadamente 0 volts. Y la corriente del emisor es pues casi la misma que la corriente de la base, 49.4, y pues es la suma, ¿no? Porque aquí se le están sumando 321 microamperes. Ahora, ¿qué pasaría? Vamos a cambiar este de 35 kilos por un pot HG, a ver si ya el otro día ya me dijeron cómo. Entonces vamos a poner el pot y me dijeron, ¿no? Entonces, déjenme elimino este. Ya dijimos que era 35 kilo ohms. Entonces, este lo vamos a poner aquí. Y este lo vamos a cambiar acá. Y este aquí así. Entonces, son 35. Vamos a cambiarle este valor. No sé, que llegue hasta 100.
Y vean que hay una región en donde no estaría conmutando, ¿no? Pero vean que cuando llegó, al inicio estaba así. A ver, déjenme. Ándale, ahí está muy cerca de los 100 kilos. Pero poco a poco se supone que tendría que ir bajando. Cuando se supone que esté por ahí aproximadamente de los que dijimos 35 kiloohms, tendría que haber un voltaje colector-emisor de, pues aproximadamente 0. Es decir, está como como un cable, ¿no? Aquí del colector emisor. Entonces seguimos bajando ahí y ya cambió. Entonces, ahí ya más o menos ya conmutó. Entonces, pues sí, jóvenes, esto era para hacer un ejemplo de cómo podríamos encontrar la beta. Sí pueden utilizar ahí una aproximación, incluso si hubiéramos utilizado el de la hoja de especificaciones, también nos hubiera salido algo parecido, ¿no? Pero hubiéramos tomado por ahí de los 200, ¿no? Entonces, lo que hubiéramos hecho es, pues tal vez tenía que variar. Recuerden también que en el ejercicio, uno de los ejercicios que hicimos, que aquí dijimos, ¿sabes qué? La corriente de la base lo quieres llevar a saturación, para asegurarlo pone 50% más. Entonces, igual eso lo pudimos haber hecho, ¿no? Aseguramos, le ponemos 50% más en la corriente de la base y también hubiera conmutado, ¿no? Pero si utilizan esa herramienta, pues la de la transferencia, la de la gráfica de cómo van las corrientes del colector en función de la corriente del colector emisor y de la corriente de la base, pues pueden obtener una buena aproximación. Entonces, ese sería un ejemplo, jóvenes. No sé si haya por el momento alguna duda. Yo ahí en la simulación observé que fue antes de que llegara a los 35 kilos, cuando se dejaba de hacer el switcheo. Sí, aquí dice, son 12 volts, ¿verdad? Pero es que luego no necesariamente son 12 volts, es un más o menos. Sí, yo también lo noté. De hecho, a ver, me voy a regresar. Ahí es como que está pegado, ¿no? Necesita como cierta fuerza para que conmute. Voy bajando, todavía no. Llego al 50, todavía no. Pero veamos este voltaje colector emisor. Ahí como que cambió, en 49. Ahí serían 49 kilos, ¿verdad? Y todavía no es la corriente necesaria. Sin embargo, tal vez este relevador, en vez de 12 volts, pues requiere tal vez un poquito menos, y tal vez requiere un poquito menos de corriente. Digamos de que para asegurarlo, ¿sabes qué? Ponlo en 50 miliamperes, pero igual aquí pues está manejando un poquito menos. Sí. Ok, sí. O sea, como que también simula como si se trabajara con uno físico, ¿no? A lo mejor. Ajá, sí, con uno físico. Ya ustedes cuando tengan un relevador en mano, pues lo que en este caso la bobina, le meten el voltaje que necesitan para activarlo, ponen su multímetro en modo amperímetro y ven qué corriente requieren, ¿no? Pues para que pueda hacer la acción. Sería algo parecido. Quieren utilizar un transistor diferente, pueden generar las gráficas de ese transistor, una beta aproximada en una región que quieren trabajar y hacen los cálculos pues para encontrar esa corriente, esa resistencia de la base. Esto es aproximado. Ok, y me imagino que pues estaremos trabajando con las gráficas, ¿no? Propias del transistor, Sí. de la hoja de datos. Ok, sí, está bien. Bien. ¿Eso no se debe al efecto de la bobina? Al efecto de la bobina. Allí hay algo que hace falta, ¿no? Sí, probablemente haya cierto efecto. De hecho, si le pusiéramos aquí un diodo, sí, definitivamente hay un efecto, pero no creo que sea completo el efecto, ¿no? No creo que sea la principal, que se sostenga, ¿no? ¿A eso se refiere? Porque genera su propio campo magnético, ¿a eso se refiere?
por unos microsegundos o sí, Ah, la bobina todavía queda energizada en lo que se colapsa el campo. sí, sí, definitivamente eso tiene que ver. Aquí hay algo que no comenté. Eh, y gracias, gracias por recordarme. Aquí tenemos una bobina. Entonces necesitaríamos ¿cómo le llaman? Diodo antiparalelo. Un diodo antiparalelo, creo. De amortiguamiento, ¿no? El circuito de amortiguamiento, Ajá. que es un diodo con una resistencia y creo que también puedes incluir un capacitor. Generalmente se pone un diodo, pero creo que lo ideal es con resistencia. Bien. Si ustedes, así como lo comentó, ¿quién lo comentó, perdón? No vi. Juan. Gracias, Juan. Cuando nosotros tenemos aquí un voltaje en la entrada, pues energizamos la bobina y digamos de que este voltaje está obligando aquí que fluyan los electrones en este sentido de arriba hacia abajo, si lo vemos en este circuito. Cuando se apaga, pues recuerden que la bobina pues se queda ahí con cierto campo magnético, como lo comentó, unos microsegundos allí. Eso mismo, y recuerden que una bobina, un inductor, se opone al cambio brusco de la corriente eléctrica. Así como un capacitor se opone al cambio brusco de un voltaje, una bobina se opone al cambio brusco de una corriente. Entonces, esta bobina, pues al final, en ese momento en que le dejamos de aplicar cierto voltaje, de alguna forma, se comporta como una fuente de corriente. Pero si le ponemos este diodo, lo que vamos a hacer es que, recuerden que este diodo es aproximadamente, pues va a dejar fluir los electrones en el sentido de la flecha, ¿no? Entonces, los electrones tendrían que subir así. Me gustaría simularlo, pero pues necesitaríamos ahí como que esos microsegundos para ver lo que sucede, ¿no? Lo único que les comento es de que en ese preciso instante en el que uno deja de activarlo, entonces la corriente va a pasar por aquí, por el diodo. ¡Pum! Entonces, esto sirve como circuito de protección. Gracias ahí por el aporte, compañero. Además, ese diodo creo que es rectificador, ¿no? Tenemos que poner uno rápido. Sí. ¿Es uno N4001? Sí. Así es. Bien, entonces, bueno, ya que hicimos este ejemplo, por ahí, vamos a hacer ahora una comparación. Tenemos estos 3 circuitos. Y son circuitos, este circuito pues ya lo hemos visto. Tenemos este y tenemos este otro. Este es casi el mismo análisis. La diferencia es que aquí en el emisor va una resistencia conectada a tierra. Es la diferencia. Y en este otro hay un divisor de tensión. Entonces, hay otros. Hay uno que se realimenta directamente de aquí del colector. Y cada uno da cierta estabilidad en cuanto a la beta, en cuanto a si es un poco independiente de la beta o no es independiente de la beta, las corrientes del colector que van fluyendo. Entonces, vamos a hacer este análisis. No voy a ver lo de las fórmulas, me voy a ir con el circuito. Es casi el mismo análisis. Nada más déjenme cambio al pizarrón. Permítame tantito, que ya se me está acabando la pila.
Bueno, entonces ahí tenemos el circuito, compañeros. Tenemos es el mismo que ahorita puse en el del PowerPoint. Vamos a hacer ahí el análisis. Tenemos una fuente de 20 volts, una resistencia de 430 kiloohms, una de 2 kilos, nuestra beta en ese punto 50, y la resistencia que va a conectar al emisor a tierra de 1 kiloohm. Y pues nos piden varios puntos. Nos piden I de la base, nos piden I del colector, voltaje colector emisor, voltaje del colector, voltaje del emisor, voltaje de la base y voltaje de la base a colector. Todo esto es lo que nos piden, ¿no? Todo esto nos piden. No sabemos qué es. Entonces, pues vamos a hacer el análisis. Aquí, este circuito, pues podríamos verlo como dos, ¿no? Uno con una malla que va que está ocupando esta fuente, esta resistencia, ¿no? Sería esta malla. La otra malla sería la de la fuente con esta resistencia, ¿sí? Entonces, voy a ponerlo aquí de este lado, un circuito equivalente. Tendríamos lo siguiente. Tendríamos 20 volts. Luego tendríamos esta resistencia de 430 kiloohms. Luego tenemos allí el transistor, más menos voltaje base a emisor. Y aquí tenemos una resistencia. Esa resistencia es de 1 kiloohm. Nos ponemos aquí 1 kiloohm. Y del otro lado, pues tenemos una resistencia de 2 kilos con una fuente de 20 volts. Entonces sería una resistencia de 2 kiloohms con una fuente de 20 volts también. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el análisis primero para esta primer malla. En esta primer malla, pues tenemos aquí esta corriente, ¿no? Esta corriente. Y de base le voy a llamar, ¿sí? Si realmente se dan cuenta, aquí no hay una corriente de base, sino es la suma de la del colector más la de la base, ¿no? Entonces vamos a hacer ese análisis. Vemos aquí primero un menos 20, tendríamos menos 20. Luego vemos aquí un más, sería más. Esta resistencia de la base sería R de la base por la corriente de la base. La corriente de la base. Luego sería más voltaje de base emisor. Y luego veríamos aquí un más menos, sería el voltaje de la resistencia de emisor. Entonces sería más el voltaje de la resistencia de emisor. Y eso es igual a 0. Nada, dejen ver si se alcanza a ver, porque luego no pongo bien la cámara. Sí. Ahí está. Bueno, menos 20, pues le pude haber puesto menos BCC, ¿sí? Pero ahorita ahí le puse menos 20. Entonces, vamos a determinar cuál es la corriente de la base. Vean que este voltaje de la resistencia que está en el emisor, la corriente que está aquí en el emisor sería la corriente de la base, lo voy a poner aquí, la corriente del emisor, pues es igual a la corriente de la base más la corriente del colector. Entonces, es decir, que esa corriente del emisor es la corriente de la base y la corriente del colector, pues es lo mismo que beta veces la corriente de la base. Entonces, la corriente del emisor sería I de la base por 1 más beta, ¿no? 1 más beta. Ahí está, es nada más lo factoriza. Entonces, aquí hay una resistencia en el emisor. Entonces, esa resistencia del emisor multiplicada por esta corriente del emisor nos va a dar ese voltaje en la resistencia del emisor. Entonces, nos quedaría así. Sería menos 20 más RB más... No, déjenme lo hago un poco más a la izquierda porque luego no va a entrar. Sería menos 20 más RB por la corriente de la base, más voltaje base emisor, más ese voltaje de la resistencia del emisor, pues sería la resistencia por la corriente que fluye en esa resistencia. Entonces sería R del emisor, por esta corriente del emisor, sería I de base por 1 más beta. Entonces sería I de base por 1 más beta.
Entonces, de ahí es donde vamos a despejar la corriente de la base. Entonces, la corriente de la base sería igual a 20 menos voltaje base emisor sobre, vean que esta corriente de la base la podemos factorizar. Sí, aquí tenemos I, me equivoqué, esto nada más para mantener el mismo, pues que sea mayúscula. Tenemos IB, entonces aquí sería RB más RE por 1 más beta, ¿no? 1 más beta, ahí está. Así sería el despeje. A ver, déjenme ver si está bien. Sí, sí está bien. Si recuerdan un poquito, cuando no teníamos aquí una resistencia conectada al emisor a la Tierra, es casi bastante parecido el análisis. La única diferencia es de que estaba dividido únicamente entre la R de la base. Y aquí, en este caso, pues como hay una resistencia del emisor, digamos que esta resistencia del emisor se está comportando beta veces aproximadamente la resistencia del emisor. Es la única diferencia, ¿no? Es esa suma. Para que este circuito, digamos, sea un poco... que no le afecte bastante la beta para lo que es la corriente colector, esto que está aquí, RE por 1 más beta, tiene que ser al menos 10 veces más grande que RB, la multiplicación de estas dos. Y ya de esa forma es menos susceptible la corriente del colector a la beta, que puede llegar a cambiar dependiendo del área de operación en el que estemos operando el transistor. Entonces, si cambiamos este voltaje base a emisor, pues eso lo podemos cambiar, ¿no? Podemos hacer una aproximación. Le podemos poner 0.7 volts. Vamos a ponerle ahí 0.7, que es el voltaje base emisor. RB, pues en este caso es 430 kilos. Lo vamos a cambiar. 430 kilos. Y RE, pues es 1 kilo, ¿no? Entonces vamos a cambiarlo aquí. 1 kilo. Sería 1 kilo. ¿Me pueden echar la mano, porfa? ¿Cuál sería la corriente de la base? Beta es igual a 50, ¿verdad? Sí, beta 50, por favor. Es de 40.12 empieza a las 6 amperes. Es un 40.12, ¿cómo me dijo? Miliamperes, ¿verdad? por 10 a las 6 son micro. Gracias. 40.12 microamperes. Ahí tenemos una corriente de la base. Bueno, la corriente del colector, pues va a ser beta veces la corriente de la base. Entonces, la corriente del colector va a ser beta veces y de la base. Entonces, sería 50 veces por eso que acabamos de obtener. 40.12 microamperes. ¿Cuánto daría esto? Muchas gracias. 2 miliamperes. La corriente del emisor, pues es aproximadamente, es bastante parecida, ¿no? De hecho, si en vez de que fuera 50, le hubieran puesto 51, porque es beta más 1, va a dar un aproximado, ¿no? Es 2 punto y algo, ¿no? 2 punto y algo miliamperes. Pero realmente, de hecho aquí sería 2.04, ¿no? 2.04 miliamperes, porque se le está sumando 40.12 microamperes. Entonces ya tenemos la corriente del colector. Vamos a ver ahora el voltaje colector-emisor. Tenemos este circuito, y aquí tenemos más, menos, B, colector-emisor. Entonces, si hacemos también ahí una ley de Kirchhoff, pues vamos a tener aquí menos, sería menos 20, luego sería más este voltaje de este resistor, sería, vamos a poner BRC, luego sería más voltaje colector-emisor, luego sería más voltaje de emisor. Bueno, RE le voy a poner, ¿sí? Porque no, B sería voltaje del... Aunque en realidad es lo mismo, pero lo vamos a poner aquí, voltaje de RE. Y esto debería dar 0, ¿no? Entonces, vamos a despejar voltaje colector-emisor. Nos queda que voltaje colector-emisor es igual a
20 menos BRC menos BRE. Ahí está. Entonces, lo que podemos hacer pues es de una vez cambiarlo, ¿no? Sería 20 menos voltaje de la resistencia de colector, pues sería 2 kilos, sería 2 kiloohms por esa corriente que está pasando en el colector. La corriente que está pasando en el colector, pues acabamos de ver que es 2 miliamperes, sería por 2 miliamperes. Y luego el voltaje de la resistencia del emisor, pues sería menos la resistencia del emisor, que sería 1 kiloohm, por la corriente del emisor. Y la corriente del emisor, pues, igual podríamos ponerlo 40.12, perdón, podríamos poner la misma de 2 miliamperes, o podríamos poner beta más 1 veces. Recuerden que la corriente del emisor es aproximadamente parecida a la corriente del colector. Lo voy a poner, o lo hacemos igual, ¿no? Aquí beta 1, ¿no? Vamos a poner aquí la corriente del emisor. Va a ser igual beta más 1 por la corriente de la base. Sería 51 por la corriente de la base. La corriente de la base es 40.12 microamperes. ¿Cuánto da esto, compañeros? A mí me da 2.04. Es 51, ¿no? 51 por 40.2. Sí, gracias. Que es bastante parecido, solamente se le sumó esos 40.12 microamperes. Está ahí, muchas gracias, 2.04. Entonces aquí sería la corriente del emisor, sería por 2.04 miliamperes. ¿Me pueden echar la mano, por favor? ¿Cuánto daría voltaje colector emisor si hacen esta operación? 15.99. Muchas gracias. Ahí. ¿Cuál fue la última operación, profe? ¿La última qué, perdón? La última operación de 15.9. Ah, sí. Sería 20 menos, bueno, aquí 20 menos 2 por 10 a la 3, por 2 por 10 a la menos 3, menos 1 por 10 a la 3, por 2.04 por 10 a la menos 3. Ese es el voltaje colector emisor. Ok, ahí tenemos ya un voltaje colector emisor. Nos falta el voltaje de emisor. Bueno, el voltaje de emisor sería la suma, ¿no? Aquí tenemos vean que el voltaje de emisor es este que está aquí. Podemos restarle a 20 este voltaje y el voltaje colector emisor. O podríamos encontrar el voltaje de la resistencia del emisor y ese sería el voltaje de emisor. Yo me voy más por esta, ¿no? Porque ya es prácticamente directo. Sería voltaje de emisor, sería corriente de emisor por R del emisor. Entonces sería, y de emisor dijimos que era 2.04 miliamperes multiplicado por RE. RE es 1 kilo, 1 kiloohm. Entonces esto sería, bueno, sería 2.04 milis por 1000, sería 2.04 volts, ¿no, jóvenes? ¿Es un ohm? No, me equivoqué. Es 1 kiloohm. Ah, entonces sí es dos. Yo también me quedé así de cómo da eso. Sí, no, disculpen. Este es 1 kiloohm y se multiplicó por 1000, entonces sería, sí, 2.04 volts. Entonces, ahí tenemos, sí. Bien, entonces ya tenemos el voltaje del emisor. Nos piden nada más el voltaje de base a colector. Esto en teoría está funcionando en la región lineal, ¿no? No está en la región de saturación o en la de corte. En la de corte es donde no hay corriente de colector y la de saturación es, en esa región del voltaje colector emisor es aproximadamente 0. El voltaje colector emisor, pues estamos trabajando en 16 volts. No estamos
de ninguna manera en la región de saturación. Entonces, vamos a ver cuál sería el voltaje base a colector. Pues nada más como para corroborar que está operando en la región en la región lineal. Aquí tenemos 0.7 volts. Y BC, no, eso ni lo encontramos, ¿verdad? Ni lo buscamos. Bueno, se acabó el espacio. No, a ver dónde lo pondré. Aquí lo voy a poner. Vean que el voltaje de colector sería 20 restándole el voltaje que está en esta resistencia, ¿sí? Entonces, voltaje de colector va a ser igual a 20 volts menos este voltaje que está aquí, que sería 2K, por esa corriente de colector que está aquí. Esa corriente de colector es 2 milis, sería 2 milis. ¿Cuánto sería BC, por favor? Está mal ¿no? No es 0.7. ¿16? Esto da 16, gracias. Ahí está. Entonces, el voltaje colector aquí es 16 volts, en este punto. Ahí hay 16 volts. Yo aquí le había puesto 0.7, pero no, ahí discúlpenme, no es 0.7 porque fueran 0.7 si este estuviera respecto a referencia y no le hubiéramos puesto este resistor. Pero pues está este resistor y vean que aquí hay un voltaje de subida y de aquí menos más hay otro voltaje de subida. Entonces, a este voltaje que está aquí le podemos sumar 0.7. Este voltaje que estaba aquí es el voltaje de emisor, ¿sí? Es 2.04 volts. En este punto hay 2.04 volts. Si le sumamos 0.7, sería 2.04 más 0.7, aquí daría 2.74 volts. ¿Están de acuerdo? 2.04 más 0.7. Aquí son 2.74 volts. Entonces, el voltaje base colector es el voltaje de la base menos el voltaje del colector. 2.74 menos 16, ¿cuánto da, compañero? Menos 13.26. 13.26. Muchas gracias. Entonces estamos operando realmente allí en la región lineal, ¿no? Bueno, este ejemplo lo estoy poniendo por la comparación que queremos hacer en un momento. ¿Dudas? No creo que ninguna duda. ¿No? Ok. Si gustan copiar o dar un pantallazo, como gusten, ahorita me dicen, porfa.
Se supone que si sumamos los voltajes en cada punto, nos debería de dar 0, ¿verdad? Sí. ¿No da? Estaba checando eso. Sí, sería aquí 20, tiene que ser lo mismo que voltaje colector, bueno, este voltaje. ¿Que son los 16 que tenemos abajo? ¿O cuáles serían? Bueno, es que aquí este es 16 respecto a tierra, ¿no? Entonces, a ver, este voltaje de esta resistencia, no sé si la obtuvimos, sería de E, ¿no? Sería 2.04. Entonces, tendríamos que sumar este, luego está este, voltaje colector emisor, sería sería este, y este no lo buscamos, pues sí, no lo buscamos, pero sería la corriente del colector por la resistencia del colector. La corriente del colector es 2 milis, sí, aquí en sería 2 milis, que multiplica a, pues a la resistencia, a 2K, entonces sería, ¿qué? 4, entonces sería, esto sería 4 volts, entonces habría que sumar Me sale 22.06. no da, ¿verdad? No da, entonces ahí hay algún detalle. A ver, dejen ver, la corriente del colector es 2 milis, ok, está bien, sería 2K, ok, aquí hay 4 volts. Este voltaje que está aquí, este voltaje, este voltaje colector emisor sería 20 menos BRC menos BRE, sería 20 menos 2K por 2 milis menos 1K por 2.04 milis, que sería, Y que al final viene siendo 15.99. sí está bien, ¿verdad? 15.99. Y ya. Bueno, porque ellas serían los 20, ¿no? Sí, 15 pero, puntos. Ajá. a ver, vámonos aquí está más sencillo. Sería 20, este es 2K por 4, son 4, ¿no? Entonces aquí tenemos 16. Aquí hay 4 volts. Aquí debería de haber 2 volts. No, creo que nos equivocamos en el voltaje colector emisor, ¿no? Vean que 20 menos 4 da 16, pero faltaba restarle 2 todavía. Aquí hay otros 2. Son 2K por 2 milis, es 4, ¿no? 1K por 2 milis prácticamente, son 2 volts. Ajá. Ahí estamos mal. Entonces, hay que quitarle otros 2. ¿Sería qué? 13, ¿no? 13.99. Ajá. Sí, ahora sí ya da. Ahora sí debería de dar. Sí, sí era eso. No, disculpa, no me di cuenta. Es que sí, creo que yo ahí le dije mal el voltaje colector emisor. Por eso tenía la duda. No hay problema. Gracias. Ahí, de todos modos. Ok. Bueno, no sé si puedo continuar, jóvenes. ¿Puedo poner otro ejemplo? Ahora con un divisor de voltaje. Sí, profe. Y un PNP. Según los PNP, se utilizan mucho en las industrias, ¿no? Sí.